Ya estamos aquí con nuestros invitados, los congresistas Sergio Dávila de la bancada de Peruanos por el Cambio y el congresista del Frente Amplio Marco Arana. Gracias a los dos, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, lo que primero todo el mundo está esperando es qué hablaron con el presidente congresista en la reunión de hoy, porque yo imagino que lo primero que le habían preguntado es cómo usted cambió en una semana, cuando en la entrevista a Canal 7 la semana pasada dijo que sí, que agradecía, que estaba de acuerdo con todos los proyectos, y hoy dice que no, que el de bicameralidad él va a marcar que no. ¿Cuál fue la explicación del presidente? Mira, Jaime, yo creo que lo que hay que reconocer es la valentía del presidente. Primeramente, ese gran provinciano como nosotros, que le gusta decir la verdad. Y en este caso, ¿cuál es la verdad? Martín Vizcarra nos ha convocado para aclarar la situación y darnos a conocer realmente que había en el tema de bicameralidad, de alguna manera, él no estaba de acuerdo. Si bien es cierto, hoy día era el plazo límite para poder convocar el referéndum, tal es así que en la mañana él ha firmado el decreto supremo, donde ha convocado el referéndum para el día 9, que son 60 días antes de las elecciones justamente, y a la vez también ha dado a conocer que él está de acuerdo con lo que es la reforma del CNM, con lo que es el financiamiento de los partidos, con el tema de la reelección, que es lo que estaba en discrepancia y en la situación, pero nadie, ¿qué te digo?, dudó del tema de la bicameralidad. Pero acuérdate que me parece que al presidente le ha llegado la información, toda la documentación de Congreso recién el día de ayer. Entonces, él ha podido analizar, revisar, ver bien la situación. ¿Recién ayer? Según lo que tengo información, hace 2 días me parece, ¿no? Ya. Entonces, él ha podido recién ver, digamos, con sus asesores, acuérdate que hemos estado en elecciones, todo el mundo ha viajado. Claro, se aprobó el 4, ¿no? Entonces, 5, ha tenido 6. 5 días para poder revisar la documentación y dar a conocer las observaciones. Y si bien es cierto, en la mañana fue muy claro en decir que lo que se estaba pretendiendo era desnaturalizar el tema de la bicameralidad. No se contó con la paridad, el tema de la acusación constitucional, es el tema de la declaración de intereses, que es un tema muy sensible y que lo ha explicado hoy día el presidente y lo ha dado a conocer y lo ha puesto como ejemplo. ¿En qué sentido? En decir, por ejemplo, que no puede ser posible que de repente uno de los congresistas que vaya a participar tenga conflicto de intereses y que esté en una comisión de educación teniendo relación con un tema de universidades, un tema de colegios, ¿no? Entonces, claro, esa situación es la que un poco ha dado a conocer y a aclarar al presidente. Ahora, usted, congresista Arana, ¿cómo ha recibido este cambio, este giro del presidente? ¿Lo entiende, lo avala o cree que hay un cambio por oportunismo político? Yo creo que hay una enorme fisura, una enorme improvisación de parte del presidente. El presidente no puede ser que después de 5 días se entera lo que había ocurrido en el debate en el Congreso. En el debate en el Congreso el Frente Amplio dijo muy claramente: oigan, en el tema del CNM se está recortando la participación de sociedad civil, se está dejando fuera la equidad y paridad de género y se está dejando fuera la representación de pueblos indígenas. En el tema de bicameralidad se está haciendo lo propio. En el tema de la no reelección se le está sacando la vuelta con el tema del cambio de nombres, de que no pueden ser reelegidos los parlamentarios, pero claro, el sinónimo de congresista y parlamentario, ¿no? Y esto es un referéndum trucho, este es un referéndum que es una trampa, no está respondiendo a la solución de los problemas de fondo, ni la lucha contra la corrupción, ni la lucha contra la crisis del sistema de partido político. Ese debate ha ocurrido en la Comisión de Constitución hace 3 semanas que estamos, o 4 semanas que estamos discutiendo esos temas. El presidente recién se entera anteayer o no ha tenido tiempo para mirar, sus asesores, ¿no? Están en otro registro. Aunque sea le han podido, ¿no?, hacer una ayuda a memoria, un brochure, yo creo, una nota de prensa. O sea, le podrían haber dicho, oiga, hay algunas voces discordantes, no su fuerza política, pero por lo menos la oposición está planteando que hay problemas, que este referéndum no va de esos términos. Claro, la posición de Frente Amplio es que el referéndum debería ser sobre el tema de una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución. Pero lo que estaba en debate eran los 4 proyectos de ley, y eso no se hacía. Entonces creo que el presidente lo que ha hecho es quitarle el piso a su bancada, desautorizar a su vocero, tanto que el congresista Violeta, que es el vocero, ha señalado que no entiende lo que está pasando, y la ha dejado sin piso y lo ha convertido en fusibles al primer ministro y al ministro Ceballos, al ministro de Justicia. Entonces, lo que, claro, sale con ellos a firmar, entiendo que ha tenido una reunión,
pero la improvisación, la crisis que hay por dentro, la falta de claridad en el presidente sobre estos temas, deben estar respondiendo al hecho de que tiene una popularidad muy grande y lo que se está haciendo es improvisando, o con sus asesores conversa más y obedece más a otro registro que no es ni su bancada ni siquiera su premier, ¿no? A ver, justamente el congresista Arana hace mención a los tweets que ha escrito en dos partes el congresista Gilbert Violeta hoy en el Twitter, y en efecto él se ha mostrado contrariado y ha discrepado públicamente. Si los tenemos, pongámoslo, porque con esos tweets queremos darle el turno de la palabra al congresista Sergio Dávila. Él ha dicho que le apena decir que no comparte las observaciones del presidente Vizcarra sobre la bicameralidad. Las reformas son un proceso dinámico, sujetas a debate y consenso, y así lo hicimos. Nuestro trabajo en nombre del oficialismo fue arduo y coordinado. Muestra además en el segundo tuit la lista de congresistas que votaron a favor. Ahí está. Y él además pone con resaltador los nombres de César Villanueva, el congresista y el actual premier, y el congresista Vicente Ceballos, que es ministro de Justicia, y dice que la bicameralidad no solo contó con nuestro voto, sino también con el del premier y del ministro de Justicia, siendo felicitado por todos. Congresista Dávila, ¿qué tiene usted que responder ante lo que ha dicho el congresista Arana? Discrepo de alguna manera, porque quizás la explicación que te voy a dar quizás pueda de alguna manera pues aclarar la situación. A mí y al ¿no? país, a ver. Por supuesto que sí. Si bien es cierto, Gilbert Violeta ha puesto este Twitter donde le apena, digamos, la situación esta, pero acordémonos que Gilbert Violeta en ese momento no está en el país, está fuera del país. Por lo tanto, no ha tenido la oportunidad de conversar. ¿Pero alguien le ha llamado? De conversar. Bueno, tú sabes que el anuncio fue en la mañana, a primera hora, la firma del decreto con el premier. ¿Usted ha podido hablar después con Gilbert Violeta? No, no hemos podido hablar. Es más, de alguna forma yo salí hacia el Congreso de la República, a la Comisión de Presupuesto, y me encuentro con toda la prensa en la mañana. Ya. Y bueno, felizmente que yo sí pude observar y ver, digamos, la presentación del presidente y justamente también aclarar la situación a la que se refería él. Lo que tenemos que tener en cuenta, Jaime, es una cosa. ¿Qué pasa? Lo que dice el presidente es algo. Esto ha sido aprobado el día 3, 4 de la madrugada, que era el último día de plazo para poder aprobar las reformas, donde en ese momento, a las 2 de la mañana, se aprobó, digamos, las reformas. ¿Y qué hubiese pasado si el Ejecutivo, o en este caso nuestra bancada o todos, se oponían a esta reforma de la bicameralidad? No se daba la cuestión de confianza y la cosa iba a ser distinta y diferente. El Ejecutivo sí tenía que aplicar en ese momento disolver el Congreso. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, ha estado el premier ahí, ha sido convocado a las 10, 11 de la noche el premier. Sí, lo llamaron. Ha sido convocado el ministro de Justicia, porque ellos han estado observando. Es más, el premier hoy día nos ha anunciado: señor, tuve que mandar este tuit, y en ese tuit que manda el premier hace las observaciones también de la reforma constitucional. Ya, pero no se plasmaron en el proyecto final. No se plasmaron. Si bien es cierto, como dice el congresista Arana, ha tenido el tiempo suficiente durante los días, los antes, 40, durante después, digamos, ¿no? Durante y después, ¿no? Durante la Comisión de Constitución que se ha estado evaluando, el Ejecutivo ha estado en permanente contacto con la Comisión, con el vocero, y lamentablemente las observaciones que hacía el Ejecutivo no las tenían en cuenta, no las consideraban. Tal es así que hay una consulta cuando se modifica el reglamento. ¿Y entonces por qué no se modifica el votaron reglamento del Congreso y se hace la consulta ante ese? O sea, ¿usted me dice que votaron a favor para evitar el cierre del Congreso? ¿Para evitar que se pida la confianza? Lo que se ha hecho es votarse a favor para no ser un obstáculo, digamos, a la aprobación de las reformas constitucionales, o en este caso... Pero eso no lo coordinaron con el premier, es decir, oye, vamos a tener que votar así porque mira esta situación, si no la confianza se deniega, eso ha sido 2 de la mañana. Entonces, si tú en ese momento eras oposición, yo creo que las cosas hubiesen sido más complicadas. Y el presidente lo ha dicho el día de hoy, ¿no? Lo que yo no quiero es obstruir, al contrario, es más, es una opinión y una apreciación de él. Al final de cuentas, la reforma o el referéndum es el que va a decir y el pueblo es el que va a tomar la decisión. Ahora, ¿cómo quedan, congresista Arana,
los congresistas y ministros Villanueva y Ceballos, teniendo en cuenta que ya hay voces que piden su interpelación por esto que ha ocurrido? Bueno, yo creo que el presidente le ha servido en bandeja de plata las cabezas de los ministros a quienes quisieran legítimamente llevarlos a una interpelación, ¿no? A mi modo de ver, no deberían dar ese espectáculo penoso, ¿no? Lo que debería ocurrir es que renuncien. En función de su responsabilidad renuncien y eviten una confrontación más entre el Ejecutivo y lo que está diciendo esta noche Congreso, es que ¿no? tanto Villanueva como Ceballos renuncien esta noche. Claro, pero es que el presidente basa su autoridad en la confianza del desempeño de sus ministros. Sus ministros votan a favor y él dice que está en contra. Y que ha tenido que sacar, porque se vencía el plazo, la convocatoria de referéndum. Los ha dejado sin piso. O sea, yo creo que sería innecesario para el país una confrontación en la que, por ejemplo, ¿qué explicaciones van a dar Ceballos y el Premier? ¿Que no estaban enterados? O sea, ministros que no están enterados de las reformas más importantes que viene impulsando el presidente de la República. O sea, en sentido que lo entienda el ciudadano de a pie, ¿no? Sus ministros son sus escuderos. O sea, están para dar la cara de sus responsabilidades. Son los fusibles. El presidente permanece. Entonces estos fusibles ya se quemaron. Ha quemado sus fusibles. Y entonces llevarlos al Congreso a un debate sobre las explicaciones de por qué les quitó el piso, o sea, de sus contradicciones internas. Además, recordemos que le ha quitado el piso a su vocero, y su vocero está dando cuenta de eso en el tuit, que además es el vocero de la bancada y es, entiendo, el secretario general, si no ha cambiado la situación, a lo mejor nos puede esclarecer el congresista Dávila, es el secretario general de su partido. O sea, partido, vocero, bancada, ministros desautorizados por el presidente, muy grave, ¿no? Los congresistas no pueden, digamos, aquí no hay infracción constitucional por haber votado, ¿no? O sea, por el voto. No es por el cargo de ministros. Así es, en este caso es por el cargo político, por la responsabilidad política de los ministros. Yo creo que mala cosa, ¿no? En el sentido de que lo que necesitábamos en este momento es que los poderes del Estado, tanto el Congreso como el Ejecutivo, o en el caso del Legislativo, o incluso el Poder Electoral, ganen en credibilidad. Pero si el presidente le mete foul a sus propios ministros, los desautoriza porque es lo que ha hecho, y a su bancada, bueno, alguien tiene que pagar las consecuencias políticas de eso. Bueno, a ver, el congresista oficialista Dávila, Jaime, ¿qué tiene que decir? Yo creo que lo que tienen que los congresistas de oposición definitivamente tratar de entender la posición del presidente. Claro, pero sobre Villanueva, el congresista Arana ha sido bien claro. Villanueva y Ceballos es una tienen que facultad renunciar. que le da, digamos, el Congreso de la República por interpelar. No hay ningún problema. No, es más, él dice que renuncien, que se eviten el trámite de no y esa necesariamente confrontación. de la interpelación. Quizás puede ser la posición del congresista Arana, definitivamente, pero dentro de la parte democrática yo creo que se ha solicitado, el congresista del Castillo ha solicitado ser interpelados inmediatamente, el Premier y el Ministro de Justicia. Ellos están aptos para dar la cara y poder dar a conocer, digamos, qué es lo que ha pasado. Es más, esta es una posición personal del presidente, la cual es su opinión a él, pero no es que él esté en contra de las reformas y todo esto, muy por el contrario. Lo que se ha querido es viabilizar y que se aprueben las reformas. Se han aprobado las reformas. Pero a costa de 2 ministros, pues. No necesariamente. Porque ellos han votado, Jaime, han votado a favor de esta reforma. Esta es una opinión, yo también he votado a favor, el Premier ha votado a favor, todos han votado a favor, por el bien de las reformas. O lo que usted me está diciendo es por encima de los ministros que están las reformas. Porque se apruebe. Ya. Ahora el presidente ha tenido que anunciar el día de hoy a través de un decreto el referéndum y ha opinado él. Él ha dado su opinión respecto a la reforma. Él no está de acuerdo con el proyecto de bicameralidad. Él ha insistido en varias veces que se hagan las correcciones necesarias y la Comisión de Constitución no ha hecho caso a eso, ha hecho caso omiso. Ante eso, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? ¿Decir, sí estoy de acuerdo, amén? No, el presidente está dando a conocer su malestar y sencillamente él ha felicitado incluso al Congreso de la República. ¿Sabe qué? El problema es que se desvirtúa una figura genuina, legítima y yo creo que hasta necesaria, como la bicameralidad, con este asunto de que la paridad... Que además en lo del CNM no hubo mayor reclamo. Con el tema de la paridad no hubo mayor reclamo. Acuérdate que la bicameralidad tiene pues una serie de artículos y esos artículos han sido discutidos y no han sido contemplados. Ya, pero entonces, para tenerlo claro, en la reunión de esta noche,
cuáles fueron las explicaciones reales del presidente. ¿La paridad o en realidad era... Cuestión de confianza. Cuestión de confianza paridad, y la reelección de los congresistas, declaración de intereses. Por supuesto. Y la posibilidad de la reelección como senadores. Bueno, eso lo aclaró en un determinado momento porque el presidente consultó con la Comisión Wagner y la Comisión Wagner dijo no a la reelección de congresistas. Así de claro. Ya, pero acá entonces, venía de sorpresa. Exactamente. Entonces, ante esa evidencia, Jaime, ¿qué hacemos? ¿Decir que el premier, decir que el ministro han hecho las cosas mal? ¿O decir que el presidente está mal lo que ha hecho, lo que ha opinado? Muy por el contrario, tenemos que felicitar más bien la valentía del presidente de hablar las cosas como son. Bueno, tal parece que la bancada oficialista no va a ir por el tema de las renuncias tanto de Villanueva como de Ceballos. Entonces, ¿qué? Ellos tienen todo el derecho de poder ir a explicar. A interpelarse. Bueno, parece que están de acuerdo porque los ministros sean interpelados, ¿no? Yo creo que... Yo creo que no va a llegar al caso, ¿no? No tiene que poder pero llegar tendrían que dar algún tipo de explicación, ¿no? Oigan, pero si el otro día casi han sacado en pijamas al primer ministro para venir al Congreso a que hable Tocho García Belaúnde 10 pidió minutos. un patrullero. Dijo, tráiganlo en un patrullero. Para que hablen, no sé si 5 o 10 minutos, ¿no? Mira, y terminen votando por algo que ahora el presidente dice que está mal. O sea, otro espectáculo de ese tipo, traer a los dos ministros, no sé cómo la bancada puede estar de acuerdo, a menos que quiera que regresen al Congreso. Realmente esto da que polemizar, definitivamente. ¿De eso se trata? De eso se trata. Pero yo te aseguro que mañana se van a entender las cosas. Hoy día el presidente ha salido también en RPP, con Patricia del Río. Y me imagino que ha sido muy explícito, muy claro, y Patricia ha sido contundente con las preguntas y ha sido puntual. Y creo que el país en general... Patricia ha sido contundente con las preguntas. Creo que la respuesta más bien... No, el presidente ha sido también contundente con sus respuestas. Bueno, yo he visto parte de la entrevista porque tuve que ir a otra entrevista y realmente yo creo que la participación o lo que el presidente tiene en mente o lo que ha respondido, para mí, particularmente, como un poblador, me ha convencido totalmente pero mucha gente me está preguntando por el Twitter cuáles son las preguntas, cuáles van a ser esas preguntas, porque finalmente ¿está usted de acuerdo tenemos ahí la plaqueta sobre las 4 preguntas. Las 4 preguntas, y ¿qué les parece si hacemos un sano ejercicio democrático? Si nos adelantan su respuesta. En este caso, creo que esta está fácil, ¿no? Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo de la Magistratura. A ver qué dice el congresista Arana, ¿sí o no? Nosotros como bancada hemos señalado que se acepte el referéndum, pero las preguntas con trampa, con la desnaturalización que el presidente... ¿Esta tiene trampa? Claro, por supuesto. El proyecto del Ejecutivo disminuía la participación de sociedad civil en el Consejo Nacional de Magistratura. Lo ha devuelto a los solo abogados. El Frente Amplio dijo, eso no puede ser. Teniendo en cuenta que en el mensaje el presidente fue muy duro con los abogados. Sí. Y que iba a haber fiscalización. El tema de paridad no se ha aceptado. El tema de representación indígena no se ha aceptado. Entonces nosotros vamos a insistir, nuestra campaña y nuestra respuesta al referéndum va a ser, este es un referéndum trucho. Hay que ir a un referéndum verdadero que busque resolver los problemas de fondo. El tema son los plazos también, ¿no? No es un problema, sí, pero en este caso ya habría que votar sí o no, o van a viciar el voto. No, nosotros en este caso vamos a decir no. No. ¿ya? Y vamos a decir sí a un referéndum sobre nueva asamblea constituyente. Claro, ya que son temas mayores. Pero mira, nosotros usted en este caso somos consecuentes con el presidente, lógicamente, y vamos a apoyar. La segunda pregunta, Mayra, a ver si la tenemos, es ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Congresista Arana, ¿sí o no? A la ciudadanía le vamos a decir, miren, el pitufeo de fondos privados para meterse en los partidos va a seguir, 142 unidades impositivas tributarias. 2, no hay rendición de cuentas durante campaña. Ese proyecto de ley también está desnaturalizado. O sea, también no va a vota resolver, que no. Vamos a votar por no. ¿Y usted? Vamos a votar por el sí. Pese a las observaciones que está haciendo el congresista Arana. Son observaciones, lógicamente, de su agrupación política y nosotros respetamos. Tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Ahora se llaman parlamentarios, pues desde el 2021, ¿no? ¿Es así o no? Bueno, nosotros somos claramente conscientes de que esta forma de redacción no alcanza a los actuales congresistas.
pese a que, digamos, No. por lo de parlamentarios. Así es, porque es una ley con Oiga, pero parece un trampa. juego, ¿no? Así es, una ley Pero con trampas. La han uno coge metido un con trampa y diccionario la han de aprobado. sinónimos y ve sinónimo de congresista, parlamentario, Claro, legislador, lo que pasa, representante. Lo que pasa es que ya lo han dicho los propios fujimoristas, lo ha dicho el congresista Mulder. Y la posición del Frente Amplio, ¿cuál ha sido? La renovación tenía que ser del Congreso la renovación por tercios o por mitades. Y dos, no se le puede quitar al electorado la posibilidad de quién se queda, quién se va. Entonces, no se trata de si este Congreso, con muchos congresistas metidos en serios escándalos y además blindándose mutuamente, continúan o no, porque está claro que deberíamos irnos. La gente no soporta más que estemos ahí. La mayoría ciudadana dice que este Congreso no va más, y esta pregunta tiene trampa. A ver, ¿y usted? Jaime, el tema de discusión era justamente la no reelección, no la no bicameralidad. Pero sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con la no reelección. Por lo tanto, O sea, en esta vota sí. ¿Cómo? En esta vota que sí. Por supuesto que sí. Y ahí la cuarta, que es la que el presidente ya levantó la bandera del no en la conferencia de hoy, aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, pero ¿no era Parlamento? Ahí también hay... Sí, bueno, tiene que ser en el Parlamento Nacional, porque se ha cambiado de nombre. Ahora se llama Parlamento Nacional. Sí, desde el o sea, 2021. está mala pregunta. Ya. Pero respecto a esta pregunta, el debate ¿Sí o de no? fondo que planteó el Frente Amplio es si teníamos un bicameralismo centralista y elitista, o si teníamos un bicameralismo y un Senado más representativo, más democrático, que fortalezca la institucionalidad del Congreso y la democracia. Tal como ha quedado esta propuesta de bicameralismo, en primer lugar, no asegura la participación paritaria de hombres y mujeres. En segundo lugar, no asegura la representación de todas las regiones. En tercer lugar, un tema que ha olvidado el presidente y que es muy importante, no asegura la representación de los pueblos indígenas sobre el tema. Y de otro lado, en lo de la bicameralidad, se ha pretendido meter el tema del voto de confianza, que es un tema que yo creo merece un desarrollo mayor. Nosotros vamos a decir, a ese bicameralismo, con ese Senado elitista que no representa a todas las regiones, que no representa equitativamente a hombres y mujeres, y no representa a los pueblos originarios, también no. Y usted en esta votará que no, supongo. A supongo. pesar de las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Comisión de Constitución sobre la bicameralidad, lógicamente, y al vencerse los plazos, se ha tenido que aprobar para no ser una piedra en el zapato prácticamente, pero el presidente hoy día lo ha expresado que no está de acuerdo con esa reforma. ¿Y usted? Tampoco, En la línea del presidente, por supuesto. pese a que votó por el proyecto a favor. Así Claro, es. pero si es así, la bicameralidad, que se supone era la mejor oferta No, de la Comisión queda Wagner y del descartada. presidente, queda fuera. Queda descartada, porque además... O sea, más de 60 artículos debatidos para hacer este cambio de la Constitución, todos al agua. O sea, significa al presidente, al Ejecutivo, a sus asesores, a la Comisión Wagner, ¿realmente les importaba la bicameralidad? Hay que tener en cuenta, Jaime, ¿O qué les importaba? La no reelección. La no reelección, efectivamente. Eso es. Y ha sido una... hay que tener en cuenta, Jaime, Una celada. la consulta que hay al TC de la inconstitucionalidad justamente con la modificación del reglamento del Congreso. Que eso podría, dentro de estos 60 días, cambiar la figura. ¿Cómo así? Lógicamente, ¿qué pasa si te da una respuesta favorable el TC? Ahí te va a cambiar automáticamente todas las cosas. Y ahí podrían ustedes cambiar Retomar, pero de ahí se puede analizar cambiar las de cosas opinión. totalmente diferentes, cambiar las cosas totalmente diferentes. Bueno, O sea, vamos. esa pregunta Ajá. es un salto al vacío, ¿no? Porque De no se momento, sabe ¿no? qué va a Hay que pasar. De momento hay es que un dejar las albur. puertas abiertas. Es un albur, de que dejar momento. las puertas Y es lamentable, ¿no?, que si el presidente, que estaba impulsando una reforma que se supone modificaba sustantivamente y democratizaba y fortalecía este poder de Estado, termina en un salto a no se sabe a dónde, ¿no? Lamentable, ¿no? Ahora, Eso. no quiero dejar pasar el tema de Camayo, si me permiten, solamente Por supuesto unos que sí. minutos, porque es noticia también hoy. Se ha dado a conocer a través de la República que Antonio Camayo ha sido liberado porque se ha acogido a la colaboración eficaz y ha revelado además él, según esta noticia publicada por la República, que la señora K es Keiko Fujimori, y además hablan de 2 periodistas, ¿no? Parece que él ha dicho que 2 periodistas estuvieron presentes en la famosa reunión de Ya sabemos quiénes son. de los, digamos, de Camayo y del fiscal Chávarri. ¿Hay alguna conexión entre la falta de quórum hoy
en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la noticia de Camayo? Yo creo que ¿En sabían. política no hay casualidades? Yo creo que a veces puede haber casualidades, pero hoy día no ha sido Pero hoy- casualidad que el congresista César Vázquez, que tenía que ser el ponente de la acusación contra el congresista Becerril, no asistiera y que pasada media hora recién dijera que tenía una licencia. Y segundo, que el fujimorismo, estando presente, se retirara. Se retiraron la congresista Beteta. O sea, había quórum. Sí, había quórum. Se retiraron para dejar sin quórum. ¿En porque- bloque? Sí, se retiraron. Se retiró Milagros Takayama, se retiró la congresista Karina Beteta, se retiró el congresista por San Martín, Rolando Reati. Reategui, y se retiró el congresista Mamani, que lo acababan de colocar, justamente, lo acababan de colocar sacando a 2 congresistas, colocaron a Mamani y a Nelly Cuadros y se retiraron y dejaron sin quórum. Se quedó el presidente de la comisión, que es de Fuerza Popular, y no hubo quórum y se trajeron abajo tanto el debate y la aprobación del informe del congresista Becerril como la del fiscal Chávarri. Que esto tiene conexión, yo creo profundamente, porque para comenzar, esto hunde a Inostroza y lo va a colocar en una situación de mirar todo el tema de crimen organizado, porque en el Congreso, por ejemplo, los congresistas fujimoristas han dicho que para que haya organización criminal tiene que haber un propósito. Bueno, las declaraciones de Camayo muestran cuál es el propósito. Es una pieza o varias piezas Así muy es. importantes en el El rompecabezas. propósito es vender sentencias favorables en investigaciones de lavado de activos. ¿Quién está investigado por lavado de activos? Joaquín Ramírez, el financista de la campaña, Keiko Fujimori y su esposo, para comenzar, entre otros. ¿Usted qué piensa sobre...? Antonio- ¿Hay alguna Antonio conexión Cama- entre la falta de Antonio quórum Camayo, hoy con mira, la Antonio liberación de Camayo? Al acogerse a la colaboración eficaz, ha dado respuestas que van a transparentar las cosas definitivamente. Y bueno, pues el Poder Judicial de alguna manera, el Ministerio Público ha liberado a él. Ahora, que haya o no, mira, yo no estoy en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero tampoco quiero especular, digamos, en esto. Mañana vamos a saber si realmente hay alguna El conexión congresista o no. Vázquez ha dicho que a través de Richard Acuña que va mañana, ¿no? Por supuesto. Por lo menos lo que Sí, yo he... Si mañana pero- se trunca. ¿Y mañana qué pasará? Si mañana, Si mañana se trunca. ya ahí sí podríamos Bueno, especular o creer que hay una mala Bueno, intención. esperemos que mañana no falte el congresista César Vázquez, mi paisano, además congresista de mi región. Richard Acuña ha dicho que se va mañana de todas maneras. Por eso yo Vamos a ver. esperaría que él mismo lo dijera. Esto segundo, que el fujimorismo no boicotee. Hoy día ha habido un boicot, no es que no asistieron, se fugaron, se escaparon en el momento en que había que debatir el informe sobre Héctor Becerril y sobre Chávarri. ¿Y quiénes serán los periodistas, no? Han hablado de 2 periodistas. Bueno, Ha levantado las cejas por ahí como se si supiera especula, algo, ¿ah? por ahí se especula algo, Ah. pero yo creo que hay que esperar un poquito que se ventile, digamos, la verdad. Hay que esperar que se publique lo que se usted publique ya sabe. Lo que yo quizás puedo especular. Ya tiene el dato. Todavía no. Ya. Yo creo que a Ah. Inostroza le van a hacer un refresh, ¿no?, de memoria, porque Inostroza negó en todos los tonos que no se acordaba qué periodistas habían estado en la reunión con Camayo, que no se acordaba Bueno, de Camayo ninguno. ya lo dijo, parece. Ya pues, o sea, Camayo Ahora, le está diciendo claro. Memorex a Memorex, Inostroza. una buena píldora que se recomienda una vez Bueno, al día. Lo peor, Jaime, que esto de Ajá. alguna manera ha vuelto a refrescar toda la problemática y lógicamente creo que el país lo que quiere es celeridad en todo este tipo de procesos para poder de alguna manera empezar con la reactivación económica de todo el mundo. Bueno, Y las yo cartas quisiera están sobre la decir, mesa. Jaime, si me Sí. permites, están queriendo hacer con el informe del congresista Juan Cheput Ajá. lo mismo que han hecho con el congresista Horacio Pacori y lo mismo que hicieron con los periodistas que comenzaron a revelar los audios. Es decir, no hay una mafia de corrupción vinculada al narcotráfico, sino los culpables son los periodistas, hay una conspiración. Los culpables son las ONGs. Y ahora el culpable es el congresista Pacori porque es un mal informe. Y están diciendo, el culpable es el congresista Juan Cheput que ha hecho un mal informe. Y el informe del congresista Juan Cheput es un informe Contundente. bien estructurado y contundente. Totalmente. Eso de matar al Definitivamente. mensajero ya lo conocemos. Estoy muy Definitivamente. agradecido por su presencia, señores. El Muchas congresista gracias, Sergio Jaime. Dávila, de Buenas Podemos por el noches. Cambio, y el congresista Marco Arana, del Frente Amplio. Vamos a una brevísima pausa.